Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Kup y les doy la bienvenida a nuestra segunda clase titulada Identificación de grupos de riesgo de resultado adverso intraparto. Esta presentación tiene como objetivos de aprendizaje reconocer los determinantes del bienestar fetal intraparto, identificar los grupos de riesgo de resultado adverso perinatal, comprender la respuesta fetal a los distintos tipos de hipoxia y realizar el enfrentamiento inicial a la paciente con monitoreo fetal electrónico alterado. Los contenidos a revisar son conocer los determinantes del bienestar fetal intraparto, los grupos de riesgo de resultado adverso o de asfixia perinatal, los tipos de hipoxia y respuesta fetal, y el enfrentamiento inicial a la paciente con monitoreo fetal electrónico alterado y las conclusiones. Todos sabemos que el trabajo de parto constituye un estrés fisiológico para el feto y la madre. Este estrés habitualmente va a ser muy bien llevado en fetos habitualmente sanos, con buena reserva. Sin embargo, vamos a ver que van a haber algunos grupos que no van a tolerar este estrés de forma fisiológica y van a ver sus mecanismos alterados de reacción en el fondo a la hipoxia. Sabemos que el trabajo de parto va a generar cambios importantes a nivel del sistema inmunológico, del sistema respiratorio, cardiovascular fetal, y también va a permitir que este feto recién nacido adopte la flora vaginal y la flora bacteriana finalmente de su madre, que hoy en día tiene un sinnúmero de beneficios. Sin embargo, si bien la mayoría de los trabajos de parto van a evolucionar favorablemente y con buen resultado, es muy importante siempre mantener una alta sospecha porque ese resultado favorable no siempre va a ser posible. Es por eso que es muy importante que identifiquemos los trabajos de parto que no evolucionan favorablemente y donde hay sospecha de un deterioro fetal. En la clase anterior vimos que durante el trabajo de parto, nuestra principal herramienta para evaluar el bienestar fetal es el monitoreo fetal electrónico. Y la mayoría de las veces nos vamos a encontrar con trabajos de parto fisiológicos, con monitoreos fetales categoría 1, que nos van a permitir seguir con el trabajo de parto absolutamente de forma normal. Y al contrario, en ocasiones nos vamos a topar con monitoreos categoría 2, o afortunadamente en una menor proporción, con monitoreos categoría 3. Sabemos que alrededor del 80% de los trabajos de parto van a presentar un monitoreo fetal categoría 2, y es por lo mismo que tenemos que estar preparados para enfrentar estos casos. Vamos a revisar a continuación cuáles son los determinantes del bienestar fetal intraparto. Como ya vimos, el trabajo de parto constituye un estrés para el feto, y es por eso que es muy importante conocer cuáles son los determinantes del bienestar fetal durante el trabajo de parto. Es muy importante que el bebé tenga un crecimiento fetal adecuado, idealmente también una placenta que funciona bien, y evidentemente que el trabajo de parto evolucione también favorablemente. El escenario ideal sería un embarazo de término, sin patología materna, sin patología fetal. Sin embargo, sabemos, sobre todo en nuestros centros, que ese escenario ideal pocas veces se conjuga. Y esto es importante porque hay que recordar que con cada contracción uterina disminuye el flujo uteroplacentario hacia el feto entre un 40 a un 60%. Y es por esto que cualquier feto con predisposición a la hipoxia, con disminución de sus reservas fetales, o cualquier trabajo de parto en un feto muy sano, por un trabajo de parto totalmente prolongado, con taquicistolía de forma constante, evidentemente va a terminar agotando las reservas de este feto y podemos terminar con un mal resultado y un resultado finalmente adverso. El bienestar fetal intraparto, entonces, depende fundamentalmente de la nutrición fetal, de la función placentaria y de las características propias del trabajo de parto. La nutrición fetal involucra no solo la administración de nutrientes y energía al feto, sino también la producción de desechos metabólicos, ¿ya? Y eso va a generar en el fondo el balance del estado ácido-base fetal y en el fondo de su oxemia. ¿Cuándo vamos a ver que la nutrición fetal está alterada? En casos de desnutrición, o por otro lado de sobrenutrición fetal, como la restricción de crecimiento fetal, aquel feto grande o macrosómico, en los hijos de madres diabéticas con mal control metabólico, uno ve que estos fetos en el fondo están sobrealimentados y al tener un exceso de nutrientes, tienen un exceso de producción de desechos metabólicos. Y es aquí, como vemos esta foto, en el fondo estos bebés macrosómicos, grandes o gorditos, evidentemente tienen una tasa de estrés metabólico y de desechos mucho mayor que un feto normal, y por otro lado, el feto con restricción de crecimiento fetal
también tiene una insuficiencia en el fondo de nutrientes y por lo tanto va a tolerar de mucho peor forma la disminución de los nutrientes, por ejemplo, en el trabajo de parto con las contracciones uterinas. La función placentaria es fundamental porque la placenta no solo es la que lleva el oxígeno y los nutrientes al feto, sino que también la que elimina los desechos metabólicos. Siempre nos concentramos en el fondo en el crecimiento, en el hecho de que la placenta es la que suple, ¿verdad?, de nutrientes y oxígeno. Sin embargo, siempre hay que recordar que la placenta también es la que extrae los desechos. Por lo tanto, cuando uno tiene una insuficiencia placentaria, no solo falla la llegada de nutrientes y oxígeno al feto, sino que también la eliminación de los residuos metabólicos. Y eso evidentemente repercute en el pH fetal y en el estado de oxemia del feto, ¿ya? En caso de insuficiencia placentaria, vamos a ver en el fondo una disminución del oxígeno, un aumento de los desechos metabólicos, un aumento del CO2, que son todos muy perjudiciales para el feto y para el recién nacido. ¿Cuándo vamos a estar en un contexto de insuficiencia placentaria? Cuando hay preeclampsia, restricción de crecimiento fetal o embarazo gemelar, por ejemplo. Y también en ocasiones los embarazos en vías de prolongación. Hay que recordar que la placenta envejece, que sobre las 41 semanas la placenta sufre apoptosis y muerte celular programada de forma significativa, y evidentemente eso repercute en la función placentaria. Es por eso, por ejemplo, que una placenta envejecida o una placenta hipoplásica y chiquitita de un feto con restricción de crecimiento, evidentemente es una placenta que no funciona al 100%. Entonces, si pensamos que hay una insuficiencia placentaria y estimamos que esa placenta, en vez de funcionar al 100%, funciona al 80%, si consideramos que en el trabajo de parto el flujo útero-placentario disminuye a la mitad, tenemos que un bebé finalmente, durante cada contracción, si la placenta inicialmente funciona apenas al 80%, con las contracciones va a funcionar con suerte al 40%. Y evidentemente eso va a repercutir en cómo tolera el feto el trabajo de parto. Y como les comentaba, este trabajo de parto, si bien es fisiológico, vamos a ver que en ocasiones va a ser un estrés excesivo para el feto, ya sea porque este feto no lo tolera, o porque hay ocasiones en que realmente los trabajos de parto se prolongan de forma, en el fondo, como innecesaria. Vamos a ver que en ocasiones vamos a hacer inducciones de trabajo de parto y vamos a someter a estos fetos a un estrés mayor del fisiológico, y es por eso que es muy importante identificar las distancias de trabajo de parto, evitar absolutamente la taquisistolía y evitar también la hipotensión post-anestesia. Y hay que recordar, como les comentaba, que el estrés del trabajo de parto no solo es para la madre, sino que evidentemente este feto también se estresa de sobremanera. Un estrés fisiológico, pero que está a un pequeño paso de volverse un estrés, en el fondo desmedido, con un riesgo de generarnos un mal resultado. ¿Cuáles van a ser los grupos de riesgo o resultado adverso intraparto? Si ya conocemos cuáles son los determinantes del bienestar, vamos a poder identificar más fácilmente aquellos grupos que tienen más riesgo de desarrollar una hipoxia durante el trabajo de parto y un resultado adverso o una asfixia perinatal. Los grupos de riesgo los vamos a clasificar en conjunto dentro de aquellos grupos con insuficiencia placentaria, aquellos embarazos con mayor riesgo de acidosis fetal, aquellos embarazos con mayor riesgo de taquicistolía y por último, con mayor riesgo de meconio anteparto. La insuficiencia placentaria, como ya les comentaba, va a generar alteraciones en la llegada de oxígeno y nutrientes al feto y también alteraciones en la eliminación de sus desechos metabólicos. Y las patologías que se asocian a insuficiencia placentaria son principalmente el síndrome hipertensivo del embarazo, tanto la hipertensión crónica como la preeclampsia. Se ha visto en ambas patologías que las placentas de embarazadas con patología como hipertensión crónica o preeclampsia son placentas que están dañadas, que tienen vasos sanguíneos de menor calidad, de menor grosor, y por lo tanto tienen un lumen menor y una llegada en el fondo de flujo sanguíneo y de oxígeno y nutrientes al feto restringida. La restricción de crecimiento fetal es evidente, que hay una insuficiencia placentaria, es la fisiopatología de esta patología. El embarazo posttérmino, como les comentaba, la placenta también envejece y sufre muerte celular programada, y los embarazos gemelares evidentemente son un grupo de riesgo, donde dos bebés o a veces más comparten el espacio que originalmente debiese ser para un bebé, e incluso los embarazos monocoriales comparten una placenta, dos gemelos, muchas veces habiendo un gemelo que se lleva una parte menor de la placenta, y eso evidentemente genera un grado de insuficiencia y un grado de menor tolerancia al estrés del trabajo de parto. Posteriormente, tenemos aquellos grupos con mayor riesgo de acidosis fetal, en que están los hijos de madre diabética, aquellas diabetes con mal control metabólico, los fetos grandes para la edad gestacional, los fetos macrosómicos, en que, como les comentaba, hay un exceso de llegada de nutrientes. El feto no puede decir que no quiere más azúcar,
sin embargo, lo recibe a través de la placenta, y este azúcar evidentemente sufre metabolismo, y ese metabolismo genera residuos, y en el fondo esos residuos generan ácidos que finalmente van a alterar el pH de estos fetos, y evidentemente los van a volver menos tolerantes a un trabajo de parto y al estrés del trabajo de parto. La restricción de crecimiento fetal son bebés cuyas reservas ya están sumamente disminuidas y por lo tanto no van a tolerar bien la disminución del flujo sanguíneo placentario durante el trabajo de parto. Los bebés prematuros tienen sus sistemas de compensación y su sistema buffer, que es el sistema en el fondo que regula el pH de forma muy inmadura. Por lo tanto, el bebé prematuro va a tolerar muy mal también el estrés en ocasiones del trabajo de parto, sobre todo a menor edad gestacional, y además tenemos que considerar siempre que el parto prematuro conlleva en un gran porcentaje de los casos un riesgo de infección intraamniótica, que es el otro componente importante de este grupo de riesgo de acidosis fetal, que cuando tenemos una coronitis clínica es evidente, pero muchas infecciones intraamnióticas lamentablemente pasan desapercibidas y habitualmente se dan no solo en contextos en el fondo de partos prematuros y membranas rotas, sino que incluso también en embarazos de término. Por lo tanto, hay que mantener una sospecha importante y ante la presencia de taquicardia, de fiebre materna, siempre estar atentos a este riesgo de infección y en el fondo a que tenemos que monitorizar mejor este trabajo de parto. Por otro lado, tenemos el riesgo de taquicistolía, que en el fondo es este hecho de que durante el trabajo de parto y cada 10 minutos yo tengo más de 5 contracciones en 10 minutos y por lo tanto tengo más del 50% del tiempo al feto con menos de la mitad del flujo sanguíneo uteroplacentario. ¿Cuándo va a haber mayor riesgo de taquicistolía? En las inducciones de trabajo de parto, sobre todo en aquellas inducciones que se realizan con misoprostol, que es una droga que es difícil de titular, nos gusta mucho para todo lo que es manejo de hemorragia postparto, manejo de aborto de primer trimestre. Sin embargo, como droga de inducción, es compleja de manejar porque su vida media es bastante larga. Al eliminar el comprimido de la vía vaginal no es suficiente porque ya pasó a la sangre, y por lo tanto las taquicistolías por uso de misoprostol son bastante difíciles de tratar, pero es importante identificarlas y manejarlas para evitar en el fondo el resultado perinatal adverso. Y finalmente vamos a tener la aceleración oxitóxica, que si bien es favorable y nosotros la podemos titular, y es fácil de manejar, vamos a ver que muchas veces en los resultados adversos perinatales que hemos tenido hay una aceleración oxitóxica, a veces desmedida, con un ascenso progresivo de las dosis, sin que sea necesario. Y evidentemente sometemos a este pobre fetito a un estrés desmedido. Y finalmente tenemos el riesgo de meconio anteparto, que en el fondo el meconio no es lo malo, sino que es un resultado, en el fondo, de un grado de disminución del oxígeno fetal, y por eso que el meconio anteparto siempre nos preocupa. Van a haber patologías que van a aumentar el riesgo de meconio anteparto, como la colestasia intrahepática del embarazo, en que se describe que por la acumulación de los ácidos biliares, el tono a nivel del esfínter anal del feto disminuye, y por lo tanto la evacuación y la salida de meconio es mayor. El uso de misoprostol, por su asociación a taquicistolía, también genera mayor tasa de presencia de meconio anteparto e intraparto. El embarazo posttérmino también se asocia a mayores tasas de meconio intraparto y anteparto, al mismo tiempo que la taquicistolía. Y como les comentaba, la presencia de meconio en el trabajo de parto, estos meconios grado 2 y sobre todo el meconio grado 3, en el fondo habla de que el feto en el fondo está sufriendo un poco, está con disminución de sus niveles de oxemia, orina menos, hace menos pipí y hace más caquita, y en el fondo esa caquita, como el bebé además hace menos pipí, es una caquita concentrada, que es peligrosa porque al entrar a la vía aérea, esas deposiciones generan unos efectos de tapón y finalmente en el fondo obstruyen la vía aérea y generan toda una patología que es el síndrome aspirativo meconial, que es muy malo. Por lo tanto, ya definimos cuáles son los factores que determinan el bienestar fetal, cuáles van a ser los grupos de riesgo de asfixia o de hipoxia anteparto, y por lo mismo es importante identificar cuál va a ser la respuesta que el feto va a tener ante distintos tipos de hipoxia, ¿ya? Vamos a ver que en la práctica clínica nos vamos a enfrentar a distintas hipoxias fetales. Existe la hipoxia crónica, la hipoxia aguda, la hipoxia subaguda y también la hipoxia progresiva. Y vamos a ver que la respuesta fetal va a ser distinta en cada caso. En la hipoxia crónica, que vemos algunos casos, por ejemplo, en los casos de restricción
de crecimiento fetal en estadios avanzados, en los embarazos gemelares con insuficiencia placentaria y con patología placentaria, o en los casos de anemia fetal, como vimos en la clase anterior con estos patrones sinusoidales del monitoreo fetal externo. Vamos a ver en el fondo que estos fetos hipóxicos muchas veces van a llegar ya con un estado no tranquilizador, con un estado sospechoso en el fondo de que el feto no está bien. Si recordamos, el monitoreo fetal electrónico finalmente representa el sistema nervioso central del feto, ¿verdad? Y su estimulación a través de estimulación cardíaca, perdón, a través del sistema simpático y parasimpático del feto. Y por lo tanto, cuando tenemos estados de hipoxia crónica, bebés cuyo oxígeno sanguíneo es constantemente bajo, vamos a ver que ocurre un trazado bastante poco reactivo, una variabilidad habitualmente disminuida, porque en el fondo es un sistema nervioso central que está hipóxico y que está, por decirlo de alguna forma, dormido. Por lo tanto, en estados de hipoxia crónica vamos a tener monitoreos habitualmente con muy poca variabilidad. La taquicardia puede estar presente como un mecanismo compensatorio, pero evidentemente, tarde o temprano, este bebé va a empezar a desacelerar y la evolución natural de estos casos es al óbito fetal o al daño neurológico finalmente irreversible. Este es un caso que vimos en la clase anterior, de un bebé con una restricción de crecimiento fetal. Hay que recordar que la alteración del monitoreo de estas características, monitoreos categoría 3, son sumamente tardíos, ¿ya? Y habitualmente estos bebés evidentemente uno los puede identificar antes a través de la ecografía, a través de la realización de Doppler materno y fetal, de arteria umbilical, de arteria cerebral media, y no hay que esperar a este monitoreo totalmente no reactivo, monitoreo de categoría 3 con variabilidad nula, que evidentemente refleja un sistema nervioso central totalmente hipóxico y muy probablemente un daño cerebral irreversible. Después, por otro lado, y más infrecuentemente, vamos a tener fenómenos de hipoxia aguda, ¿ya? Que son menos frecuentes, pero que sí los vamos a ver, y evidentemente son las emergencias obstétricas, y hay que actuar de forma muy rápida para lograr en el fondo un buen resultado. Incluso a veces actuando muy rápidamente, uno no logra cambiar en el fondo el destino de estos embarazos. La hipoxia aguda, ¿cuándo se puede dar? Ante un desprendimiento prematuro de placenta no inserta, sobre todo aquellos desprendimientos masivos, cuando hay una rotura uterina, muchas veces en contextos de pacientes en trabajo de parto con cicatriz de cesárea anterior, pero también existe la rotura uterina en pacientes sin cicatriz de cesárea, en casos de prolapso de cordón, en que habitualmente al romper membranas, el asa de cordón libre entra al canal y en el fondo se comprime, y eso genera una obstrucción del flujo sanguíneo uteroplacentario hacia el feto, y evidentemente un deterioro agudo del bienestar fetal, y también hemos visto estos casos, como comentamos en la clase anterior también, en la hipotensión materna posterior a la anestesia. Y es por eso que es súper importante prehidratar a la paciente antes de la anestesia de trabajo de parto. Estos son monitoreos que ejemplifican este deterioro agudo. Si se fijan acá a la izquierda, tenemos un monitoreo que venía perfecto, con buena frecuencia cardíaca, con buena variabilidad, una variabilidad moderada, y que de repente, súbitamente, hay un deterioro abrupto. Y evidentemente, en este contexto, uno aquí siempre tiene que sospechar estos eventos agudos. Por lo tanto, cuando veamos el manejo escalonado que vamos a hacer de estos pacientes, acá es súper importante el tacto vaginal, ver si hay meconio, si hay una metrorragia obstétrica, ver cómo está el útero, si hay una sospecha de rotura uterina, factores de riesgo, etc. ¿Ya? Y acá hay otro caso real, en que es un feto que ya venía con un poquito de taquicardia, con una variabilidad ya disminuida, que evidentemente en algún momento ya se descompensa, o ya sus reservas casi que se acaban, y se acelera en el fondo de forma abrupta y a una frecuencia cardíaca sumamente baja, cae en bradicardia. Por otro lado, vamos a tener la hipoxia subaguda, que son estos fetos en el fondo que tratan de mantener su frecuencia cardíaca, pero que tienen estas desaceleraciones de forma constante y reiterada. Y en el fondo el feto trata de compensar ante la falta de nutrientes y oxígeno. El síndrome de taquisistolía disminuye la llegada de oxígeno y nutrientes al feto y al mismo tiempo disminuye la eliminación de sus desechos, por lo tanto estos bebés acumulan CO2, disminuyen sus niveles de oxígeno y evidentemente pueden terminar en un muy mal resultado. Cuando uno revisa, por ejemplo, las asfixias de los centros, muchas veces uno se encuentra con taquicistolías que incluso no fueron diagnosticadas. A todos nos ha ocurrido asistir en ocasiones, por ejemplo, expulsivos o pacientes en trabajo de parto, y de repente uno tiene un resultado muy inesperado, y cuando nace el bebé, nace con un Apgar muy bajo, y uno realmente no entiende el por qué.
Sin embargo, cuando uno va a revisar el monitoreo, muchas veces esas pacientes han estado con taquicistolía durante horas. Y evidentemente eso repercute en el feto y tarde o temprano la taquicistolía sostenida, incluso en un feto con las mejores reservas, va a generar un deterioro progresivo y finalmente un mal resultado. Y por último, tenemos la hipoxia progresiva, que se va a dar en ocasiones en trabajos de parto en grupos de riesgo, en estos trabajos de parto prolongados, o también en la taquicistolía, que lo primero que ocurre en estos fetos es una taquicardia compensatoria. Habíamos hablado en el fondo que cuando el feto sensa que sus niveles de oxígeno están más bajos, lo normal es que aumente la frecuencia cardíaca de su corazoncito para llevar más oxígeno y nutrientes al cerebro, al corazón y a sus órganos, y por eso hace una taquicardia. Sin embargo, esta taquicardia compensatoria no va a ser constante, va a llegar un momento en que esa taquicardia en el fondo se va a agotar, por decirlo de alguna forma, y en paralelo en el fondo van a empezar a haber desaceleraciones. ¿Qué tipo de desaceleraciones? Variables y sobre todo tardías. ¿Se acuerdan que las desaceleraciones tardías reflejan una disminución de la reserva fetal? Por lo tanto, este feto empieza a compensar, hace una taquicardia compensatoria, pero como sus niveles de oxemia están en límites, con las contracciones que le disminuyen la llegada de oxígeno y nutrientes, va a desacelerar, habitualmente de forma tardía, y posteriormente a eso vamos a ver una disminución de la variabilidad, porque este sistema nervioso central ya alcanza niveles de oxemia tan bajitos que en el fondo casi que se empieza como a quedar dormido este sistema nervioso, deja de estimular el sistema simpático de este corazoncito, y uno ve que la variabilidad disminuye progresivamente, de una variabilidad moderada pasa a una variabilidad mínima, y posteriormente ya una variabilidad casi nula, con bradicardia. Por eso que la variabilidad nula es obviamente lo peor que uno puede encontrar, pero ya la variabilidad mínima evidentemente nos tiene que hacer sospechar. Por lo tanto, progresivamente lo que uno va a ver, una taquicardia compensatoria inicialmente, muchas veces con variabilidad moderada, sin desaceleraciones. Posteriormente, a la taquicardia se suma la presencia de desaceleraciones y el deterioro de la variabilidad, de variabilidad moderada a variabilidad mínima, variabilidad ausente, y finalmente la bradicardia. Y es por eso que si uno evalúa esta hipoxia progresiva, que son la mayoría de las hipoxias que uno enfrenta en las pacientes en trabajo de parto, es súper importante en el fondo conocer la progresión, que en el fondo uno va de una progresión de un monitoreo categoría 1 a un monitoreo categoría 2, y habitualmente posterior a eso un monitoreo categoría 3, salvo evidentemente en estas hipoxias agudas que dijimos que ocurren en las emergencias obstétricas, en que ahí evidentemente los tiempos son diferentes y el deterioro va a ser distinto, va a ser abrupto, versus este deterioro. Entonces, ¿cuál es el objetivo siempre para nosotros como clínicos? Objetivar el deterioro precozmente, identificar la taquicistolía antes del síndrome de taquicistolía, que va a ser el que va a generar en el fondo el deterioro del feto frente a una taquicistolía, identificar la taquicardia y preguntarse, ¿por qué está este feto con taquicardia? ¿Será que hay un riesgo de infección? ¿Le tomo la temperatura a la mamá? ¿Será que tiene fiebre? O ojo, está con taquicistolía, ojo, es un feto de riesgo, es un feto grande para la edad gestacional, es un feto restringido, aparentemente no está tolerando bien el trabajo de parto. Y ahí en el fondo es importante mantener este alto índice de sospecha. ¿Ya? Y en el fondo siempre hacer la evaluación completa del caso. Por último, para finalizar, vamos a ver cuál va a ser el enfrentamiento inicial a la paciente con monitoreo fetal electrónico alterado. Entonces dijimos que vamos a estar en estos tres contextos, monitoreos categoría 1 o categoría 2 y categoría 3, y evidentemente todos nuestros esfuerzos tienen que enfocarse en los pacientes con monitoreos categoría 2 y obviamente también con categoría 3. Sin embargo, los pacientes con monitoreos categoría 2 van a ser la mayoría, y dijimos que pueden ser hasta el 80% de las pacientes en trabajo de parto. Cuando yo evalúo a una paciente con un monitoreo fetal electrónico categoría 2 o 3, evidentemente lo primero que hay que hacer es avisar al médico de turno y en paralelo iniciar la resucitación fetal intrauterina. Recuerden que la resucitación fetal intrauterina consiste en tomar todas las medidas que logren llevar mayor cantidad de oxígeno al feto y en el fondo restablecer el flujo uteroplacentario de la mejor manera, cosa que el feto pueda oxigenarse bien y al mismo tiempo pueda eliminar sus desechos. Esto consiste básicamente en la primera línea en suspender los uterotónicos, en poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo y volumizar con suero fisiológico entre 500 o 1000 cc rápido. ¿Ya? Suspender los uterotónicos incluye en el fondo suspender la oxitocina. En ocasiones, si hay una taquicistolía muy marcada, podemos usar incluso tocolíticos endovenosos, como la nitroglicerina, por ejemplo.
Y durante la bulimización es siempre importante igual considerar, por ejemplo, los pacientes con preeclampsia severa, que esos pacientes muchas veces no pueden tolerar grandes volúmenes de suero, por lo tanto en esos pacientes es el único grupo que uno debiese bulimizar con moderación. Y evidentemente, bueno, pacientes con cardiopatías, pero esos pacientes habitualmente son bastante poco frecuentes y muchas veces tienen protocolos en el fondo muy, muy estrictos de manejo del parto. Y como segunda línea siempre está la opción de administrar oxígeno materno o en caso de hipotensión materna, administrar también, ¿verdad?, efedrina. Entonces identificamos adecuadamente este monitoreo alterado, avisamos a médico de turno, iniciamos la resucitación fetal intrauterina, y acá es súper importante hacer la evaluación caso a caso de la paciente. ¿De qué paciente se trata? ¿Es una paciente con un parto de término, un parto prematuro, trabajo de parto espontáneo, trabajo de parto inducido? ¿Y qué factores de riesgo tiene? ¿Es una paciente diabética? ¿Es una paciente con preeclampsia? ¿Es una paciente con colestasia intrahepática del embarazo? ¿O es un feto con sospecha o con diagnóstico previo de restricción de crecimiento fetal? ¿Es un feto grande para la edad gestacional? ¿Es un embarazo en vías de prolongación? Etcétera. O sea, uno tiene que buscar dirigidamente si es un grupo de riesgo de insuficiencia placentaria, de acidosis fetal o de taquicistolía y meconio. A veces no identificamos ningún factor de riesgo en la historia, pero sí identificamos, por ejemplo, en el monitoreo, periodos prolongados de taquicistolía, y evidentemente la taquicistolía, como les decía, es factor suficiente para un deterioro fetal significativo intraparto. Posterior a identificar estos grupos de riesgo, siempre vamos a hacer tacto vaginal. ¿Y qué vamos a buscar en ese tacto vaginal? De partida, eventos agudos, eventos de deterioro agudo del bienestar fetal, como el prolapso de cordón. Vamos a ver siempre, evidentemente, la dilatación de la paciente, en qué etapa del trabajo de parto está, en qué estación está la presentación fetal, y vamos a ver, evidentemente, cómo está el líquido amniótico. Si hay un líquido claro, muy diluido, eso evidentemente a uno lo refuerza en el sentido de que es probable que el feto esté en buenas condiciones, pero evidentemente si hay una metorragia, si yo identifico un meconio grado 2 y sobre todo un meconio grado 3, sumado a un monitoreo alterado, son muy malos factores, porque evidentemente aumentan la probabilidad de tener un resultado adverso al momento del nacimiento. Y como les comentaba, posterior al tacto vaginal, siempre es importante ver el partograma. ¿Por qué? Porque en el partograma de esa paciente yo voy a ver cómo está evolucionando ese trabajo de parto y yo voy a lograr estimar cuánto falta para que ese bebé nazca y cuánto falta para que ese parto se resuelva. Si estoy recién en la fase latente o estoy recién con 5 centímetros, tengo un monitoreo categoría 2 en un embarazo de riesgo, porque es un parto prematuro o es un feto con restricción de crecimiento fetal, tengo un monitoreo de categoría 2 y además tengo un metconio grado 2, evidentemente el 90%, 95% de los colegas probablemente interrumpiríamos por vía alta. Sin embargo, si es una paciente multipara de 3, que está con 9 centímetros, que tiene un monitoreo de categoría 2, incluso con un meconio 2, yo sé que esa paciente yo en 15 minutos o 30 minutos máximo puedo tenerla con el bebé en brazos. Por lo tanto, es súper importante que esta evaluación es caso a caso, es ordenada, y es importante en el fondo evaluar todos los factores de este algoritmo que les estoy mostrando en la pantalla. Y evidentemente esto uno lo hace de forma cíclica. Uno hace la resucitación, evalúa a la paciente caso a caso, hago tacto vaginal, identifico mis factores de riesgo y evalúo 15, 30 minutos cómo estamos. Vuelvo a categorizar el monitoreo. Si el monitoreo cambió y mejoró y actualmente está en categoría 1, probablemente voy a dejar a la paciente monitorizada más tiempo, voy a retomar de a poco el trabajo de parto, puedo incluso después retomar la oxitocina con moderación, pero evidentemente si eso no revierte y el monitoreo sigue categoría 2, el trabajo de parto no progresa, ahí evidentemente uno va a optar por la interrupción del trabajo de parto y la interrupción del embarazo por la vía más expedita. A modo de conclusiones, tenemos que el trabajo de parto constituye un estrés fisiológico para el feto que permitirá su adecuación al medio intrauterino. Este le va a generar cambios inmunológicos, cambios a nivel del sistema respiratorio, cardiovascular y también cambios a nivel de su flora vaginal y su flora bacteriana. El bienestar fetal intraparto está determinado fundamentalmente por el estado nutricional fetal, por la función placentaria y por la evolución del trabajo de parto. Y es por eso que es súper importante siempre considerar como grupos de riesgo aquellos embarazos con riesgo en el fondo de alteración de la nutrición fetal, como la desnutrición fetal con restricción de crecimiento fetal o la sobrenutrición en hijos de madre diabética, fetos grandes o fetos macrosómicos.
La función placentaria es un determinante del bienestar fetal, y por eso cuando tenemos placentas insuficientes vamos a tener mayor riesgo de hipoxia y de mala tolerancia al trabajo de parto por parte de estos fetos. Y finalmente también el trabajo de parto es un determinante de bienestar, y si bien constituye un estrés fisiológico, vamos a ver que en ocasiones nosotros mismos vamos a poder provocar en el fondo un estrés desmedido al generar taquicistolías o en ocasiones al prolongar los periodos, los tiempos de trabajo de parto, habiendo en el fondo distocias. Y es por eso súper importante que el manejo del trabajo de parto debe ser un manejo activo, con una sospecha en el fondo constante ante la presencia de deterioro, y siempre es importante en el fondo tomar todas las medidas preventivas para lograr un buen resultado. Existen grupos de riesgo de hipoxia fetal y de resultados adversos que deben identificarse precozmente, por eso es súper importante la historia clínica, la anamnesis completa, evaluar el control maternal, evaluar los exámenes que la paciente tiene. Pacientes con anemia, por ejemplo, también son pacientes que si son anemias muy significativas, ya llevan de base también una disminución de oxígeno al feto, y por lo tanto también son embarazos de mayor riesgo. Recordar los factores de riesgo de asfixia, aquellos con insuficiencia placentaria, aquellos grupos con riesgo de acidosis fetal, aquellos con riesgo de taquicistolía o de meconio anteparto. Y evidentemente no siempre hay uno solo, sino que a veces tenemos embarazos donde confluyen. Cosas que se me ocurren, pacientes con obesidad, que muchas veces tienen sobrenutrición materna y evidentemente también sobrenutrición fetal, diabetes, hipertensión, o estas mismas pacientes que en ocasiones son incluso hipertensas crónicas, diabéticas, tienen obesidad y tienen preeclampsias sobreagregadas, evidentemente son grupos de altísimo riesgo. Y son grupos que nosotros vemos muy representados en nuestra práctica clínica. Para finalizar, sabemos que la evaluación de la paciente con monitoreo fetal externo alterado debe ser personalizada y oportuna, y se debe realizar, como les comentaba, resucitación fetal intrauterina, buscar siempre activamente los factores de riesgo de hipoxia, considerar los hallazgos del tracto vaginal en la toma de decisiones y evidentemente los tiempos del trabajo de parto para lograr un buen resultado. Ante un monitoreo categoría 2 o 3, debemos siempre avisar a los médicos de turno, iniciar la resucitación fetal intrauterina con sus principales pilares de manejo, identificar los grupos de riesgo de hipoxia intraparto, realizar tacto vaginal, evaluando cómo está la evolución del trabajo de parto y si hay presencia que nos haga sospechar un deterioro agudo, un desprendimiento, una rotura uterina, un prolapso de cordón, y evidentemente siempre hay que evaluar el partograma, ver y estimar cuánto falta para que ese bebé nazca, y esto hacerlo de forma periódica y cíclica. Una vez que uno hace todas estas maniobras, se da 15, 30 minutos cuando son monitoreos categoría 2 y reevalúa. Ahora, si es un monitoreo categoría 3, yo dispongo de 5, 10 minutos para tomar la decisión de cambiarme a un escenario quirúrgico o en el fondo interrumpir el embarazo por la vía más expedita. Les dejo mi mail nuevamente ante cualquier consulta que tengan, y los dejo invitados a participar y a inscribirse para la sesión de aprendizaje basada en casos clínicos que vamos a llevar a cabo durante las próximas semanas. Muchas gracias.